Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a este pequeño podcast, un nuevo proyecto que tenemos aquí más o menos cocinando ya un tiempo dentro de AG. Y bueno, en este pequeño podcast me acompañan Chris y Ayrton, ya los conocen. ¿Cómo están, muchachos? Hola Miguel, buenos días, bien, gracias. Hola Miguel, hola Chris, también muy bien aquí de visita. Pues estamos estrenándonos, estamos tratando de poderles acercar un poco más a todo lo que nosotros, los servicios y las herramientas existentes que sirven al desarrollo humano. Y el día de hoy vamos a hablar de la que nos inició a nosotros como empresa, programación neurolingüística. La PNL hoy día es una herramienta desarrollada en muchos niveles, en muchísimas áreas. Realmente esta herramienta fue co-creada por dos personas, curiosamente no psicólogos. Uno de ellos es un ingeniero en sistemas computacionales llamado Richard Bandler y un lingüista llamado John Grinder. De hecho, John Grinder era maestro de Bandler. Bandler era una persona muy apasionada por todos los contextos humanos y él admiraba mucho a Milton Erickson, este psiquiatra que fue como uno de los grandes impulsores de la terapia, pues no sé si moderna o de los nuevos modelos modernos, pero él generaba hipnosis. Esta hipnosis que ustedes ven con Tony Camo, el de cómete la cebolla creyendo que es una manzana. Bueno, él es uno de estos principales impulsores. Y bueno, Bandler, al admirarlo tanto, creaba los mismos efectos que tenía Milton Erickson, pero no sabía cómo lo hacía. Entonces acudió a su maestro, John Grinder, y entonces John Grinder, en esta capacidad de observación de movimiento y capacidad de observación lingüística, pudo identificar qué era lo que se decía y lo que hacía. Cuando esto se logró, vieron ellos dos que los patrones lingüísticos que utilizaba Erickson contenían características peculiares. Es decir, él hablaba, pero hablaba de formas chistosas. Él manejaba ciertos lenguajes y ciertas palabras, las cuales hacía que se indujera a este efecto hipnótico que hoy día nosotros hemos visto en muchos espectáculos. Que ojo, esa hipnosis no es muy terapéutica, solamente ayuda para hacer shows padres y para que te emociones, ¿no? Ya posteriormente publicaremos un video de lo padre que puede ser nuestra hipnosis, ¿no? Pero cuando ellos vieron que este señor utilizaba patrones lingüísticos, visitaron a Virginia Satir. Virginia Satir, ustedes la han escuchado, muchachos, es una de las principales aportadoras de lo que es la terapia familiar sistémica, muy respetada en Estados Unidos. Tampoco era psicóloga, o sea... No, tampoco era psicóloga, esa es la parte más curiosa, ¿no? Ella era trabajadora social, ¿verdad? Social, sí. Y al ser trabajadora social, bueno, ella aporta una terapia tan fácil, tan práctica, que bueno, a veces a muchas personas se les hace realmente obvia, sin embargo es maravillosa. Y lo que detectaron Grinder y Bandler es que ella hablaba de ciertas formas y también utilizaron mediante la observación cuáles eran los patrones lingüísticos que ella usaba. Bueno, ellos en conclusión, ellos determinaron que cada quien era lo que era porque así había aprendido a hacer. Ajá. Entonces, pues para resumirlo, bueno, Bandler veía la mente como una computadora, la cual ejecuta programas que se instalan desde la infancia. Y Grinder no veía la mente, sino veía a la persona y la ve como un todo, el cual, pues en todo su movimiento, en su expresión, en su pensamiento y en su reacción, se proyectaban los programas instalados en la persona. Es decir, los dos están de acuerdo que cada persona se modela de acuerdo al ambiente. Entonces eso fue muy curioso, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que los unió posteriormente los divide, porque toman rumbos diferentes, llevando a PNL a un crecimiento y aportaciones tan grandes que pueden ser considerados ellos dos los co-creadores. Pero es un modelo estructurado que rompe todo lo que es la tradición de la terapia. Inclusive, bueno, fue muy criticado. Me tocó ser parteaguas en ese sentido y fue muy criticado porque pues rompía los modelos de comportamiento. Sin embargo, hoy día, bueno, PNL se usa en todos lados, ¿verdad, Cris? Claro, sí, Miguel Ángel, se usa en muchísimas áreas y como bien lo dices, aparte no es una herramienta totalmente nueva. Uh-huh. Es decir, por ahí de los 70 es que ellos empezaron a realizar todo esto. Y bueno, principalmente su uso era para cuestiones como terapéuticas, es decir, para ejercer cambios en la vida de las personas, pero eventualmente, bueno, pues ya fue aplicándose en el área educativa, en el área empresarial, actualmente en el área médica, ¿sí? Sí, claro. Incluso como en algún momento lo habíamos platicado,
forma parte de la formación en algunas especialidades o en algunas maestrías del área de la psicología. De hecho, en Francia ya se incluye como materia, es una materia de la formación médica. Como parte ya de la currícula, ¿no? Programa, entonces, bueno, aquí en México todavía es parte optativa y mucha gente está de verdad queriéndola conocer, porque efectivamente es práctica. A mí lo que me gusta mucho es de la PNL es su sencillez, su claridad, tanto en la teoría como en la técnica. Claro. Es decir, no vamos como a cosas muy rebuscadas del pasado, sino bueno, tratamos de encontrar y hacerlo práctico, porque la vida ahorita es práctica. ¿Sí? Es decir, ahorita institucionalmente necesitas herramientas, si estás en el área terapéutica o empresarial, incluso educativa, que sean de verdad rápidas y eficientes, ¿no? Porque no contamos con mucho tiempo a nivel institucional. Entonces, bueno, esto de ser tanto sencilla, teórica y técnicamente, pues hace que sea versátil, ¿no? Como te mencionaba. Y bueno, siempre que tengamos pues algún tipo de contacto con capital humano, pues hacen falta herramientas para poder hacer eficientes y asertivas las relaciones. Claro. Y PNL ofrece una excelente herramienta para esto, ¿no? Es decir, si queremos pues mejorar nuestras relaciones personales y nuestras relaciones laborales, creo que bueno, esto sería maravilloso poderlo explorar a través de la PNL. Entonces, estas herramientas que nos ofrece, pues son muchísimas, pero dos de las que son muy básicas es los canales de comunicación para poder entender la comunicación con las personas, porque a veces no nos entendemos, porque a veces no hacemos clic, ¿no? No hacemos un clic con el cliente, con el paciente, con el alumno, claro. ¿Sí? Y porque con otros súper rápido podemos como establecer una buena sintonía. Y los mapas mentales, es decir, que cada cabeza es un mundo y entonces es importante respetar el mapa, ¿no? Sí. Y otra que creo que es básica y es fundamento de la programación neurolingüística es el lenguaje. Como bien lo decías, uno de sus creadores pues era lingüista, es lingüista porque todavía vive. Sí. Y bueno, rescató esta importancia del lenguaje que muchos a lo mejor pues áreas no la habían tomado, ¿no?, en cuenta. Y el lenguaje es sumamente importante, es decir, a través de lo que la persona está diciendo puede estar programándose efectivamente y generando realidades, ¿no? Entonces PNL lo que busca es, a través del trabajo con el inconsciente y el uso adecuado del lenguaje, insertar programas mucho más positivos en la mente de las personas. De hecho, yo me acuerdo que John Grinder me decía mucho: Miguel, el lenguaje es tecnología, y yo no lo lograba entender, hasta que ya después empiezas a leer y ver cómo una poesía te puede sensibilizar y cómo alguien que intenta dar un mensaje ser distorsionado, o sea, es donde realmente entiendes que de verdad el lenguaje es tecnología, ¿no? Claro, y cómo nuestras palabras impactan. Sí. O sea, un sí o un no determina en muchos sentidos una vida. Sí. Y estamos hablando de dos palabras sumamente sencillas en su estructura. Entonces, imagínate argumentos más estructurados, ¿sí? Más complejos, cómo pueden generar realidades, ¿no? Claro. Entonces, la cuestión es que a veces no somos conscientes de cómo utilizamos este lenguaje. Decimos por decir, ¿sí? Entonces, sin embargo, bueno, la parte inconsciente se manifiesta mucho a través del lenguaje. Entonces, esto, no sé, en la práctica profesional, yo creo que los tres lo hemos como detectado, pero en tu caso, Ayrton, ¿qué experiencia has tenido con los clientes que tú has como detectado, por ejemplo, el cómo a través de las herramientas de PNL se han logrado cambios, ¿no?, en todos ellos, en su vida sobre todo? Sí. Ok, pues miren, yo lo que les puedo platicar de lo que he conocido a través del coaching, de aplicarlo en PNL, o más bien de aplicar la PNL en coaching. Ajá. Sí. Bueno, pues yo notaba cómo los clientes, así como al paso de las primeras sesiones, ya presentaban como mejorías en sus estados de ánimo, ¿no? O sea, en la forma en la que me platicaban sus problemas empezaba a cambiar. Yo les podría decir que 100% de ellos se fue mejor de lo que llegó, o sea, pues claro, ¿no? Pero por lo menos el 70% de ellos realmente experimentó un cambio radical en su vida, o sea, y eso lo noté a través del lenguaje. Esa frustración, ese enojo, esa tristeza, esas emociones, pues, que me manifestaban, empezaron a cambiar como por frases más
como más capacitantes, pues, o sea, en vez de decir como esos atropellamientos o esas cuestiones de cuando uno se equivoca, ¿no? De decirte como que de autodevaluación, ¿no? Ajá, claro. Como de autoinvalidación. Claro, o sea, en las primeras sesiones una persona se equivocaba al hablar, o no era claro con lo que quería decir, entonces se decía tonto, se decía, como esas cuestiones de poco valor, ¿no? Uh-huh. Me equivoqué, no sé qué quiero decir, o perdón, eso no era. Y pues bueno, empiezan a cambiar como por frases más oportunas, como que brindan más oportunidad a la persona de crecer. Uh-huh. Como, bueno, es que lo que quería decir es esto, este es el punto, o mi punto es no, o sea, lo que quiero es esto. O sea, ¿se hacen más asertivos? Claro, como que sus metas empiezan a aclarar para ellos mismos, porque muchas veces una persona pide una sesión de coaching, pide un coaching, pues, y va a que le den respuestas, pero lo que uno trabaja, como a través de ese lenguaje, es a que tú mismo encuentres lo que estás buscando primero, porque quieres respuestas de preguntas que ni te haces, ¿no? A veces. Y entonces, pues bueno. ¿Qué crees? Que algo muy interesante que decía Grinder es que decía que una persona cuando se cuestionaba algo es porque la respuesta existía. Simplemente tú tenías que llevarlo a que lo pudiera ver, a bajarlo. Y eso se me hacía muy padre, porque creo que esa es la parte muy bonita de PNL, ¿no? Es respetar el mapa de la persona. Si la persona cree en Dios, entonces todos vamos a creer en Dios en la sesión. Si la persona no cree en Dios, ok, entonces nos vamos a hacer de repente ateos para claro, poder apoyar y acompañar a la persona en su mapa, ¿no? Claro, y a lo mejor podemos ofrecer como otras oportunidades, otras posibilidades, porque a veces, bueno, una de las cuestiones que también en PNL checamos, pues es, por ejemplo, la mente capacitante, la mente limitante. Sí. E incluso, bueno, muchos, digo, no solamente los clientes, en general todos manejamos mucha mente limitante. Y bueno, durante el transcurso, como decía Ayrton, del coaching, ¿sí?, la persona va encontrando sus propias como capacidades. Uh-huh. Y uno a veces solamente es como el guía, ¿no? Para que ellos encuentren como estas nuevas oportunidades de explorarse o de conocerse. Y sí, pues es que todo lo que se trabajó en esas sesiones y con los clientes fue siempre como desde sus propias metas. O sea, ¿qué quieres lograr tú? O sea, uh-huh, no es lo que yo quiera que tú cambies, sino tú a qué vienes, esa es tu meta, esa la fijamos, y con tus propias capacidades y tus propios recursos lo vamos a lograr. Claro. O bueno, la vas a lograr, pues. Claro, y sobre eso se trabaja, ¿no? Sobre los recursos que tiene. Es algo muy, muy rescatable y muy bonito de la PNL. Ahora, yo sí quisiera hacer un énfasis, ¿no? Porque sí hablamos de la cuestión del coaching como si fuera algo mágico y algo muy padre. Bueno, la terapia, inclusive yo esa es mi teoría. La terapia centrada en soluciones tiene mucho que ver en lo que son las herramientas de PNL y coaching. Pero bueno, es muy importante también saber que un coaching es para el logro de metas. Y nosotros como coaches nos toca poderle decir a la persona, vamos a desbloquear lo que hace que no logres tu meta. Que bueno, la parte terapéutica y la terapia sigue siendo muy importante, ¿no? O sea, como una persona que viene a terapia viene a sanar aspectos de su pasado, que bueno, a veces pueden ser el bloqueo de la meta, a veces no. Pero la parte importante de la terapia también sigue siendo como muy rica y yo creo que todo psicólogo debería saber programación neurolingüística, porque puede ser una herramienta que vas a utilizar dentro de terapia para generar un cambio en tu cliente, para reorientarlo. Nosotros en AG así funcionamos. O sea, si la persona necesita PNL, si necesita constelación familiar, si necesita terapia de pareja, si necesita terapia de familia, si necesita terapia individual. O sea, creo yo que hoy día el mundo nos está invitando, así como PNL creció en las empresas, yo creo que también el todo profesionista tiene que darse esta oportunidad de adquirir herramientas de cambio y de logro, ¿no? Claro, sí, no está de más que lo tengamos dentro del bagaje de herramientas o de preparación, ¿no? Sí. O sea, como bien lo dices, hay gente para todo. Sí. Y podemos utilizarlo en muchos lados, sí, ¿no? O sea, digo, ahorita pues hay que ser como, ahora sí que multifuncionales, exacto. Entonces, bueno, si no lo uso yo en terapia, lo uso en la educación. Si no es educación, lo hago cuando voy a dar una capacitación en la empresa. Uh-huh. De una u otra manera, y en mi propia vida, ¿no? Sí. O sea, me quiero capacitar y pongo una canción que tenga un mensaje constructivo y listo. Sí. O sea, desde ahí empieza. Entonces creo que
que ayuda mucho como a abrir conciencia. Okay. Sí, yo también creo eso. Yo también creo eso, ¿no? Y bueno, este diplomado que está por iniciar, después verifica las fechas con nosotros, pero este diplomado de verdad es una experiencia de 10 meses donde también, bueno, hablamos de la evolución neuroemocional, hablamos de todo lo que es el factor sistémico, porque todo tiene leyes, todo tiene un límite, todo tiene un respeto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que con esto cerramos nuestro podcast. Espero que les guste, espero que haya muchas personas que estén interesadas en el tema y también sugieran los temas. Entonces sería muy importante que nos sugieran temas para poder nosotros tener herramientas de trabajo, ¿vale? Muchas gracias, Ayrton, muchísimas gracias, Chris, y bueno, estamos para servirles. Gracias a ustedes, chicos. Y bueno, sí, es por tomarse el tiempo de escucharnos, ¿vale? Que tengan excelente día y recuerda, evoluciona siempre.